Amén. Antes de empezar, tengo un par de certificados de bautismo que hace falta entregar hoy. Perdón, es uno solo. Mi hermana Claimeli Cedeño ¿se encuentra acá? Claimeli Cedeño, ¿no? Bueno, mi hermana Cedeño se bautizó y teníamos acá su certificado. No nos puedo acompañar el día de hoy, pero tienen presente sus oraciones. Amén. Los niños, ¿ya se fueron a su escuela dominical? ¿Sí? Fíjense. Los que quedan, que estaban esperando la orden, ya pueden salir. ¿Cuántos creen que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Amén. Y bueno, el Señor es un Dios que no necesariamente le gusta siempre estar acoplado al cronograma que uno tiene. Él tiene su propio cronograma y su propia agenda, y a veces la decide cambiar. Y bueno, el día de hoy nuestro pastor Luis, era quien le tocaba predicar, pero por motivos de salud no va a poder predicar. Así que a las 8 de la mañana papá me dice: no va el pastor Julio, no va a estar el pastor Ignacio, así que necesito que prediques tú. Bueno, aquí estoy. Pero el Señor es bueno, el Señor es fiel y Él respalda su palabra. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Y quisiera pues orar por el pastor el día de hoy, para que el Señor ministre sanidad, y también orar para que Dios nos hable. Si Él quiso hacerlo de esa manera, es porque la palabra que Él quiere traer está planificada para los corazones que están aquí el día de hoy. Amén. Bueno, acompáñenme en oración. Buen Dios, te alabamos, te bendecimos, gracias porque tú tienes el control y no nosotros, Señor. Gracias porque tenemos la dicha de que tú seas la guía de nuestra iglesia, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, como iglesia, que tú ministres sanidad sobre nuestro pastor, sobre el pastor Luis, Señor. Que tú le sanes, Señor, que ahí en su cama, Señor, él pueda también encontrarse contigo, y que tú le muestres, Señor, tu propósito en medio de esta situación, Padre. Gracias, Señor, por su vida. Y te pido, mi Dios, que tú uses mis labios, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, Señor, para que seamos edificados en ti y conformados a la imagen de Cristo. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos. Hemos venido a escucharte a ti y solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a empezar a preparar mi vasito con agua. Orando al Señor en función de la noticia, dije: bueno, Señor, ¿qué quieres que hable? Y estuve revisando algunos apuntes, y el Señor me llevó a compartir un mensaje que en lo particular a mí es uno de mis mensajes favoritos, porque es un tema que siento que el Señor me ha cautivado con ese tema de hace tiempo, y quisiera compartir algunas ideas referentes a él. Quisiera hablarles en esta mañana acerca del tabernáculo de Dios. Y más que el tabernáculo como tal, aunque quiero ponerlos en contexto para que tengamos la idea clara de lo que vamos a hablar, yo puse por título a la prédica: habitando detrás del velo. Y el llamado que el Señor le ha dado a la iglesia, su iglesia, y creo que es un llamado que el Señor ha ido reforzando desde que empezó el año, con el versículo que nos dio como lema en el Salmo 27:4, que Él nos está llevando a tener como una relación más real, más genuina, más cercana con Él. Y yo creo que no solo lo está haciendo con nuestra iglesia local, sino con muchas iglesias en Venezuela y alrededor del mundo. Cuando me pongo a leer noticias, cuando me pongo a ver predicaciones en otros lugares,
me doy cuenta que hay un mensaje común. El Señor está llamando a su iglesia a tener una intimidad con Él, preparando a su iglesia para lo que van a ser los tiempos finales y cómo tenemos que estar dispuestos a vivir en fidelidad delante de Él. Y el motor que va a darnos fidelidad es si tenemos una vida de intimidad en su presencia. Amén. Quisiera comenzar en un salmo también, el Salmo 43. Gracias al equipo técnico que pudo preparar una presentación luego del primer culto y va a aparecer ahí en pantalla. Si no, pues en la Biblia suya lo puede buscar. Salmo 43, versículo 3 dice el salmista: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este salmo en particular me llamó mucho la atención porque me impacta como el salmista ora delante de Dios y le pide: envíame una guía que me pueda conducir, que me pueda llevar. Primero dice al monte, a tu santo monte. Es decir, que una guía que me permita salir de los valles, de la comodidad en el pueblo y subir a las alturas, porque entiendo que tú habitas en las alturas. Envía eso que me pueda llevar a estar allí y subiendo a ese monte santo, poder entrar y llegar a tus moradas. Y en tus moradas entrar en el altar de Dios. Y luego describe a un Dios que no es un Dios lejano, que no es un Dios déspota o autoritario, sino dice: y ahí estar con el Dios de mi alegría y el Dios de mi gozo. Si el salmista habla de que en ese lugar al cual le pide a Dios que le envíe una guía para llegar allí, él sabe que ahí va a encontrar un Dios con el que se va a recrear, que va a disfrutar estar allí. Que no es simplemente una regla o un templo más, es un lugar de intimidad. Y dice: no solo eso, sino que sé que allí te voy a alabar con arpa, oh Dios mío. Sé que allí tú vas a dar inspiración a mis labios para hablarte a ti, y va a ser un feedback, una retroalimentación de yo alabándote y también recreándome en tu presencia, y recibir tú de mí y yo de ti. Y me impresiona y lo quiero usar como base porque lo que dice al inicio es: envía tu luz y tu verdad. Cuando uno va al Nuevo Testamento, hay uno solo que se describe a sí mismo como la luz del mundo y como la verdad. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el varón perfecto. Aún el salmista, quizás sin darse cuenta, estaba profetizando algo que tenía que pasar, porque el único capaz de establecer el camino y la guía para el lugar donde el Señor habitaba era su Hijo, Cristo Jesús. Y el salmista, hablando en su tiempo presente, también estaba de alguna manera profetizando algo que tenía que suceder. Y mis amados, gloria a Dios, porque su luz se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y nos mostró la verdad de Dios y abrió el camino para llegar a su monte santo, a su morada y a su altar. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque Cristo, dice la Escritura, que Él abrió el camino a través de su sangre y el velo fue rasgado y podemos entrar libremente en su trono. Podemos entrar libremente en lo que luego voy a explicarles, en el lugar santísimo, y estar con Él. Y quisiera llevarlos al Nuevo Testamento, en el libro de la carta de Segunda de Corintios, epístola, capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Corintios y hacerle una suerte de comparativo entre lo que era la antigüedad, lo que él llama el antiguo pacto, que no era otra cosa sino el pacto sobre el cual vivían los judíos, que había sido establecido con la ley de Moisés, con Abraham, confirmado con David, etc. Pero luego, como Dios envía a su Hijo Cristo y Él establece un nuevo pacto, y como ese nuevo pacto es más glorioso que el viejo. Y Él comienza a dar, luego de ciertas comparaciones, y voy a empezar a leer en el versículo 7, dice: y si el ministerio de muerte, describe que ese antiguo pacto era un ministerio de muerte, simplemente porque era un ministerio que estaba destinado a morir, a perecer, porque necesitaba tenía que dar entrada al Mesías. Y si ese ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Me voy a parar allí. Había una preocupación en el corazón de Pablo, porque había un grupo de hermanos que era una secta que se llamaban los judaizantes, que estaban empeñados en llevar a las iglesias que se habían convertido a las doctrinas del judaísmo, y diciéndoles, predicándoles que tenían que guardar todas las cosas que fueron guardadas desde el principio. Y Pablo había entendido que eso no era así. De hecho, ya lo habían establecido en un concilio que hicieron en Jerusalén, qué cosas tenían que guardar los gentiles y qué cosas tenían que guardar, que no tenían que guardar. Así que Pablo, preocupado también, porque más allá de lo que tenían y lo que no tenían que hacer, era un tema de que el pacto en Cristo era un mejor pacto. La gloria a través del pacto en Cristo no se acercaba ni siquiera a lo que ellos habían visto. Y comienza a compararles a ellos que conocían, que eran judíos, que habían escuchado las historias de los padres de la fe, y comienza a describir primero a Moisés. Y quisiera simplemente resaltar algunas cosas de Moisés para entender el contexto y que tratemos por un momento de meternos en ellos como judíos. Él está recordando el pasado de ellos, lo que sus padres les han contado una y otra vez, y está apelando a eso para poderles hacer entender la importancia del pacto a través de la sangre de Cristo. Moisés fue el primer hombre al que Dios le reveló cómo tenía que ser la estructura en todo sentido de su morada aquí en la tierra. Moisés, el Señor lo llama para que él liberte al pueblo de Egipto, y a través de Moisés Dios hace muchísimos milagros y se muestra con mucha gloria. Lo primero, una de las cosas más relevantes, es que Moisés logra desatar 10 plagas, o sea, los juicios de Dios sobre Egipto, y el pueblo de Dios es liberado de Egipto. Amén. Moisés, movido por la mano de Dios, con su vara la posa sobre el mar rojo se abre en dos y el pueblo pasa en seco, y luego cuando vienen los egipcios, el mar se cierra y el Señor acaba con aquellos que le perseguían. Ellos pudieron ver la nube que los guiaba en el día y la columna de fuego que los guiaba en la noche, el maná que venía del cielo, la peña de la cual salió agua. Pero Pablo le dice, si todo eso tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será aquello que va a permanecer por siempre? Porque le dice, todo eso iba a perecer, y de hecho pereció. Y si eso fue glorioso, imagínate lo glorioso que es el ministerio a través de Cristo Jesús. A Moisés Dios le revela absolutamente todo con lujo de detalles, cómo iba a ser la morada de él en la tierra. Cuando uno lee, por ejemplo, Éxodo 25, 26, 27, inclusive 28, él comienza a hablar acerca de las vestiduras sacerdotales, y se da la tarea de explicar paso a paso cómo tenían que ser, qué tenían que tener, de qué material tenían que ser hechas, cuál debía ser la actitud del sacerdote, del sumo sacerdote, cómo tenía que entrar, cómo no tenía que entrar, etc. Comienza a dar una descripción exacta de lo que tenían que hacer esas vestiduras.
Y me impresiona porque y veo aquí un principio de parte de Dios, que cuando se trata de su presencia, Dios no escatima. Cuando se trata de su presencia, Él no tiene reservas en decir cómo se tienen que hacer las cosas y establecer las pautas y el orden de las cosas. Y los judíos entendían eso. Entendían eso hasta el punto tal que eso producía temor en sus corazones. Porque ellos sabían que si se peleaban en una u otra cosa, corrían el riesgo de morir. Y ese temor, que lamentablemente luego se desvirtúa porque se convierte en un temor más por su pecado que realmente por reverencia a Dios, pero ese temor inicial los llevó a ellos a poder entender el plan de Dios y establecer un lugar, una casa, una morada que se llamó el tabernáculo aquí en la tierra. Mis amados, el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y si Dios no escatimó con su presencia en la antigüedad, tampoco lo escatima ahora. Muchas veces tenemos religiones o creencias que tratan de volver un poco más light el evangelio y de torcerlo por aquí, mediar por allá, discutir por el otro lado. Pero el Señor es un Señor firme, y así como Él lo determinó, así tiene que ser. Y cuando se trata de su presencia, Él no tiene reparo, porque las cosas tienen una sola forma de ser. Amén. Lo más glorioso es que en el caso de nosotros, su presencia, la plenitud de su gloria, ha sido puesta en nuestros corazones y hemos aceptado a Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? O sea, todo de Dios, la esencia de Dios ha sido puesta dentro de nosotros y habita y tiene morada en nosotros. Pero es una persona el Espíritu de Dios que se contrista cuando vamos, vemos o hacemos cosas que le ofenden, que se apagan y que inclusive puede irse de nuestro corazón. Pero Él lo ha puesto allí. Y así como no escatimó con su pueblo, no escatima ahora tampoco, porque Él es santo, su Espíritu es santo y su iglesia tiene que ser santa también. Amén. Y Pablo sigue diciendo que cuando Moisés subía al monte y se encontraba con Dios, su rostro bajaba iluminado. Y su iluminación era tal que Moisés tuvo que ponerse un velo. Moisés muy sabiamente lo hizo por la única razón de que él se estaba dando cuenta de que el pueblo de Israel estaba poniendo la mirada en él. Dijo: yo me tengo que poner un velo porque yo voy a perecer, yo voy a morir, y ellos no tienen que ver esa iluminación que yo tengo, ellos tienen que ver aquel por el cual fui iluminado. Y se puso ese velo. Y aun cuando en ese momento ese deseo de Moisés fue un deseo bien espiritual, porque él lo que quería era que ellos pusieran su mirada en Dios, ese velo permaneció y aún permanece en el pueblo judío, porque no son capaces de entender a Cristo. Y mis amados, te voy a mostrar también que hoy día en medio de la iglesia, sin ser judíos, hemos levantado velos, tenemos cosas que nos impiden tener esa comunión y esa intimidad con el Señor. Entendemos y vemos aquí una realidad también. Moisés bajaba iluminado porque cuando estaba con Dios se le pegaban las cosas de Dios y literalmente su rostro se iluminaba. Cuando tenemos una vida de intimidad con Dios, cuando tenemos una historia, un diario secreto con el Señor, las cosas de Dios se pegan en nuestro corazón. La gente puede ver en nosotros un cambio, puede ver en nosotros algo diferente, porque hemos estado con aquel que es santo, con aquel que dice la Escritura que vive en la luz inaccesible. Y bueno, Dios es soberano, puede iluminarnos, literalmente. Pero lo que tenemos nosotros es que llevar la luz en medio de la oscuridad. Y que cuando estemos con Él, esas realidades de Él, hablemos como Él, sirvamos como Él. Que así como Moisés estuvo en el monte y se iluminaba su rostro, que nuestra vida esté iluminada por la luz de Dios, porque habitamos en medio de Él. Amén. Pero el pueblo comenzó a tener temor. Y como les decía, ese temor no era un temor como el de Proverbios, que era un temor sabio. Era un temor de miedo por su pecado. Le dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Tú habla con Dios, tú vete con Dios, tú dale la cara a Dios, baja y luego a nosotros nos dices qué te dijo Él. Porque la verdad es que no queremos acercarnos mucho a ese monte. Vemos los truenos, vemos las cosas que pasan y no creo que sea para nosotros.
Y así Moisés y luego Aarón y luego la tribu de Leví, etcétera, hasta que se estableció que solamente un grupo muy selecto podía estar en esa morada que el Señor había construido en la tierra. Una morada que tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los 3 lugares separados por un velo. Del atrio al lugar santo había un velo, y del lugar santo al lugar santísimo había también otro velo. En cada lugar se hacían cosas distintas. Al atrio podía entrar el pueblo en general. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y yo luego te quiero mostrar el lugar al que el Señor ha llamado a su iglesia. Porque a veces nos queremos quedar en el atrio. A veces queremos simplemente estar en ese lugar santo, y el llamado de Dios para la iglesia, para su iglesia, es que hay que habitar en el lugar santísimo. ¿Y qué se encuentra en el lugar santísimo? Su Shekinah, su presencia. Aunado con otras cosas también simbólicas, porque ahí estaba el maná, la vara que reverdeció, el arca, el propiciatorio, todo figura de Cristo que iba a venir, pero allí tenemos que estar como iglesia. Sin embargo, a veces no lo decimos, pero nos conformamos con el atrio, o inclusive con el lugar santo. Escuchaba a alguien que me decía, bueno, no me decía a mí, le dijo a otra persona, y esa persona me lo comentaba, que él prefería estar en el atrio, que él se quedaba mejor allí, que ahí estaba bien. Y el punto es que para nosotros la iglesia, el atrio ya no existe, y ni siquiera existe el lugar santo, solamente el lugar santísimo. Amén. El atrio, por ejemplo, era un lugar abierto, y por lo tanto era iluminado por la luz del día, la luz del sol. Por otro lado, el lugar santo era un lugar cerrado, porque estaba el velo, y era iluminado por un candelero de oro, por una luz artificial. Pero el lugar santísimo, que también era cerrado, no era iluminado ni por luz natural ni por luz artificial, era iluminado por la Shekinah y la presencia de Dios. Era iluminado porque su presencia estaba allí. El sumo sacerdote tenía acceso directo a ese lugar. Podía entrar sin reparo, pero una sola vez al año, hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Luego de todo un ritual de preparación, él podía entrar a ese lugar. Pero el Pablo les está diciendo, ¿saben? Eso fue un ministerio grabado en piedras. Literalmente las tablas de la ley fueron grabadas en piedras. Dice, pero hay un ministerio mayor, y es el ministerio del Espíritu. Y allí donde está el Espíritu hay libertad. Allí en el Espíritu tenemos libertad. Amén. Y en ese ministerio tenemos que vivir. Hebreos, quisiera leerles solo para mostrarles una cosita, en Hebreos 9. En Hebreos 9 se resume a grandes rasgos las cosas más relevantes del tabernáculo para nosotros, la iglesia. Es interesante cuando uno lee Hebreos 9, porque cuando lo comienza a describir en el 1 y en el 2, en el 2 voy a leer, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. El escritor de Hebreos no se da la tarea de explicar el atrio. El atrio queda descartado para la iglesia. Y va directamente, dice, en el primer lugar estaba el lugar santo. ¿Qué pasa? El pueblo no quería ir más allá, porque tenía una mentalidad de que a mí no me corresponde estar allí, le corresponde a ustedes los sacerdotes. Y en medio de nosotros la iglesia eso ya no existe. Porque esa mentalidad de que los líderes son los que hacen el trabajo, de que el pastor es el que tiene que estar en comunión con el Señor y luego darnos la palabra que por él sea ministrada, eso no es así en medio de la iglesia. Ya no nos corresponde el atrio, ya no nos corresponde una mentalidad de pueblo, por así decirlo. Tenemos que tener la mentalidad de Moisés, porque hemos sido llamados como Moisés. Amén. Pero miren lo interesante de esto. Cuando uno sigue leyendo, no me voy a pasear por los demás versículos, pero voy a leer del 7 al 8, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote está hablando del lugar santísimo, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y en el 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
esa primera parte de la que está hablando allí es el lugar santo. Ahí está diciendo, hasta tanto el Espíritu no se hubiese manifestado y destruyera esa primera parte, es decir, quitar ya el lugar santo, ¿no? Ese intermedio tampoco está, no se iba a abrir el espacio directo al lugar santísimo. Es decir, no nos corresponde el atrio. El velo que se rasgó no fue el velo entre el atrio y el lugar santo. El velo que se rasgó fue el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque el lugar santo simplemente fue quitado a través del Espíritu, proféticamente hablando. Y la iglesia está llamada al lugar santísimo. Nadie puede decirnos, o decirme, no, yo quiero estar en el atrio, yo quiero estar en el lugar santo. No. Allí corres el riesgo ni siquiera de ser salvo. Si es que existe ese lugar o te lo estás inventando. A la iglesia le corresponde estar y habitar en el lugar santísimo. Porque ese fue el velo que fue rasgado por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Cuando Jesús dio esa declaración, Él sabía lo que estaba diciendo. Porque la puerta al atrio la llamaban el camino. El velo entre el atrio y el lugar santo lo llamaban los judíos, lo conocían como la verdad. Y el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo lo llamaban la vida. Cuando Jesús les dijo a ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos inmediatamente entendieron de qué les estaba hablando. Él era absolutamente, en Él estaban todas las puertas simplificadas en uno solo y el lugar de acceso directo a ese lugar santísimo. Amén, gloria a Dios. Y el llamado a nosotros como iglesia es estar en ese lugar santísimo. Vivir a través de ese ministerio del Espíritu y por medio del Espíritu. Ya no en letras, ahora grabado directamente en nuestro corazón. Amén. Ahora, orando al Señor, Él puso dos cosas que a veces son impedimentos, velos que nosotros levantamos, que no nos permiten como iglesia estar en ese lugar. Hay muchos, pero quiero simplemente decirte dos. En el primero, y yo me incluyo porque me ha pasado, es ese velo que nos dice, no somos dignos de estar allí. Si bien soy cristiano, tengo tanto pecado, tengo cosas que aún no he puesto a cuenta con el Señor. A veces me equivoco por aquí, de repente fumo por allá y luego regreso otra vez. De repente me emborracho y luego que regreso otra vez. O miento, o tengo esto, o tengo lo otro, cosas más pequeñas. Y yo no me siento digno. Yo vengo aquí a la iglesia y estoy acá, o comparto algún día de semana, o lo escucho por internet. Y creo que con eso es suficiente. Y nos sentimos indignos. Y mis amados, la verdad es que somos indignos. El que peque mucho, el que no peque, todos pecamos, todos somos indignos. Pero el punto es que no se trata de que nosotros somos indignos, se trata de aquel que es digno. Y aquel que es digno, que se llama Cristo Jesús, nos hizo dignos y aceptos a nosotros para el amado, y podemos estar y habitar en ese lugar santísimo. Amén. Porque cuando tenemos ese concepto, lo estamos reduciendo todo a nosotros. Y de alguna manera es nuestro orgullo otra vez haciendo de la suya, diciendo, bueno, yo no puedo. Que no se trata de ti, tú nunca vas a poder. Ojo, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Pero Él, que es digno, nos hizo dignos para estar en ese lugar. Nunca podremos presentar como excusa, es que yo no podía. Pablo tuvo ese encuentro consigo mismo de darse cuenta que su pecado era algo tan, pero tan fuerte que lo tenía cautivo. Leí esta semana Romanos 7 y el 8. Me impresiona porque en Romanos 7 Pablo comienza a hablar acerca de la ley de la carne que está en sus miembros, y él comienza a decir, cuando intento hacer lo bueno, hay una ley que hay en mí que me lleva cautivo a hacer lo malo. Sé miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer el bien no puedo, porque hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer el mal. Pero dice, hay una ley también de Dios, la ley de la mente, la describe Reina Valera. Y tengo que vivir por medio de esa ley. Comienza a describir esa pugna en medio de nosotros, y si Pablo la tuvo, y yo levanto la mano porque también la tengo, creo que muchos de nosotros tenemos esa lucha en nuestro corazón, dentro de nosotros. Pero leyendo Romanos 7, el Señor me abrió el entendimiento y comprendí algo que por mucho tiempo había entendido de la forma equivocada. Yo antes pensaba que primero tenía que deshacerme de las cosas
de afuera, es decir, controlar mi mirada, las cosas que digo, las cosas que oigo, los lugares a los que voy, y tener todo eso controlado, y que el último lugar de batalla iba a ser aquí en mi mente. Y bueno, y ahí me iba a costar porque ahí el enemigo envía dardos. Pero cuando uno lee detenidamente Romanos 7, él dice que la ley de Dios está en la mente, y que la revelación de la ley de la carne que está en nuestro miembro ocurre en la mente. Y lo primero que tenemos, con lo cual tenemos que lidiar, es con nuestra mente y llevar nuestra mente a estar en la ley de Dios, y entonces a partir de allí toda nuestra vida va a poder caminar, y no al revés. Esa frase de que la mente es el último campo de batalla, desde mi perspectiva no está bien. Pienso que la mente es el primer campo de batalla. Porque a veces nos quedamos, bueno, tengo que lidiar con esto, y ahí me quedo con la mente, después lidio con mis pensamientos, con todo lo que el enemigo quiere hacer por allí. Pero no es así. Primero tenemos que empezar aquí, porque lo que entra a nosotros baja a nuestro corazón y comenzamos a practicar esas cosas. En la mente, dice Santiago, ahí es donde uno se embaraza de pecado cuando viene la tentación, y dice que el pecado da luz a la muerte. Y la rebelión, cuando uno lee ahí Romanos 7, es con la ley de la mente y la ley de Dios, la ley del pecado y la ley del cuerpo. Y Pablo tenía esa pugna, Pablo tenía esa dicotomía, esa lucha. Pero él comienza en Romanos 8 su más maravillosa declaración. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por eso es que Pablo les hablaba así a Corinto y les decía: eso es ley de la muerte. El único que los puede librar de esa ley es Cristo Jesús, es la ley del pecado. Y queriendo ir un poquito más allá, cuando uno lee el principio de Romanos 7, Pablo hace una analogía y le dice: es como cuando tú estás casado con alguien. Mientras el marido viva, la mujer no puede unirse con otro hombre porque estaría cometiendo adulterio. Pero en tanto que el marido muere, la mujer queda libre por la ley y se puede volver a casar. Dice: así ustedes han muerto con Cristo y ahora se han unido a Él, y ya esa ley del pecado que tenía operación en medio de ustedes ya no tiene, porque murieron en Cristo y ahora están unidos a Él. Amén. Y no tenemos excusa, porque si hemos muerto con Cristo, la ley también ha muerto con Cristo y estamos unidos a Él. Amén. Amén. Apocalipsis 1:5, uno de mis versículos favoritos. Juan describe y comienza a darle títulos a Jesús. Apocalipsis 1:5. Juan comienza a darle títulos a Jesús en el momento en que él tiene ese encuentro con Jesús y lo ve en su cuerpo glorificado. Y él comienza a decir: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Después dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios por el amor perfecto, porque Él no nos amó solamente de palabra. Dijo: yo te amo, y porque te amo, te he lavado de tu pecado a través de mi sangre. Amén. Aleluya. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año, y primero tenían que hacer un sacrificio de sangre, tomar un cordero, matar al cordero, y a través de ese sacrificio de sangre era que el sumo sacerdote hacía esa expiación en ese lugar santísimo. Y él dice: yo soy el cordero inmolado, yo soy el cordero puro y sin manchas, que fui sacrificado por ti, y mi sangre te ha lavado de tus pecados. Así que basta de la excusa de que no eres digno, porque yo te he lavado de tu pecado. Y si te he lavado de tu pecado, eres acepto para mí. Aleluya. No hay excusa. Lo que pasa es que nos gusta pecar. Amados, lo que pasa es que nos da placer pecar, y vivimos conforme a esos placeres. Y tenemos que sincerarnos delante de Dios. Si le sabe: Señor, es que me gusta hacer esto, y que eso le gusta a mi carne y a mí me produce placer. Pero yo no quiero vivir por la ley de mi carne, yo quiero vivir por la ley del Espíritu, la ley de Dios.
Y en humildad delante del Señor y en sinceridad delante del Señor, Él va a venir y va a ofrecerte socorro delante de ti. Pero hay que abrir nuestro corazón. No se trata de presentarse con un pastor, eres tú con el Señor. Y allí el Señor va a ministrar y te va a conducir. Su luz y su verdad nos va a conducir a su monte santo, a sus moradas y a su altar. Y allí nos vamos a encontrar con Él. Amén. Aleluya. Junto con esto también hay otros velos que pueden tener otros nombres. No solamente nuestro pecado, quizás, no sé, falta de perdón, sentirme cautivo por algo, o preso en mi temor por algo. Pero me impresiona porque Pablo dice, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Amados, cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, somos libres absolutamente de todo. No hay atadura, no hay demonio, no hay falta de perdón, no hay herida en nuestro corazón que nos lleve cautivo, porque donde está su Espíritu, allí hay libertad. Y Él se mueve en libertad. Y cuando venga el enemigo e intente hablarte de esa manera, no, el Espíritu está dentro de mí y yo soy libre por medio del Espíritu. Y comienzas a clamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Cuando la proferimos con nuestros labios, cuando la hablamos al mundo visible e invisible, comienza a hacer un efecto en nosotros. Nuestra palabra tiene poder, dice la Escritura. No para declarar aquí y para allá, sino para tomar la palabra y apropiarnos de ella y vivir de acuerdo a la palabra y escucharla con nuestros propios oídos, declarada con nuestra propia boca, para poder vivir en conformidad con ella. Amén. Amén. Otro velo que considero que a veces levantamos es que no nos vemos como sacerdotes. No nos vemos a nosotros mismos como Moisés. Nos vemos como el pueblo, nos vemos quizás como alguien cercanito a Moisés, pero no como Moisés. Oye, Moisés estuvo 40 días ayunando. Yo tampoco he ayunado 40 días, ¿no? Y no lo vayan a hacer ustedes, a menos de que el Señor así lo quiera. Pero comenzamos a decir, bueno, yo creo que me quedo en este lugar. Pero mis amados, Dios nos llama, somos sacerdotes. Y hemos sido llamados para oficios sacerdotales. Amén. Su palabra dice en Pedro, 1 de Pedro 2:9, que Él nos ha llamado linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él se valió de tomar la ley y legalmente instituirnos como sacerdote. Porque para tú ser sacerdote primero tenías que nacer evidentemente en el pueblo de Israel, de la nación de Israel, y dentro de la nación de Israel tenías que ser de una tribu particular y allí prepararte en los oficios sacerdotales para poderlo cumplir. Dice, tranquilo, ustedes ya son nación santa, ustedes ya son linaje escogido y ustedes son real sacerdocio, punto. Así nos llama el Señor y así tenemos que vernos delante de Dios, no para ufanarnos y decir, yo soy sacerdote. No, en humildad decirle, bueno, Señor, enséñame qué es esto. Quizás para el hombre que tiene familia lo puede entender porque sabe que él es sacerdote en su casa y la Biblia lo dice así. Pero el hombre, la mujer, el niño, el joven, todos son sacerdotes por medio de la sangre de Cristo. Amén. Ese mismo versículo de Apocalipsis, luego de que habla de que nos amó y nos lavó con su sangre, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí Juan está diciendo, sí, nos lavó y nos limpió de nuestra sangre para hacernos dignos, pero la verdad fue que lo hizo para levantarnos como reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Le decía en la predicación de hace unas semanas que me tocó que ese Salmo 27:4 yo considero que le da identidad a la iglesia, a nosotros como congregación. Y yo creo que este versículo nos da identidad a nosotros, nos da un norte, nos da una perspectiva. Eres rey y sacerdote para Dios el Padre. Y así tienes que verte. Independientemente de la labor que te toque hacer aquí en la tierra, del llamado que tengas aquí en la tierra, eres rey y sacerdote para Él.
Y debes prepararte en conformidad con eso. Porque tu reinado y tu oficio sacerdotal va a cumplirse en la eternidad con Él. Tenemos este espacio de vida, este espacio de tiempo, que Santiago dice que la vida es como la neblina. Un día está y otro día ya no está. O como la flor. Está totalmente hermosa y luego muere y así se marchita y luego continúa el ciclo. Y tenemos ese breve espacio de tiempo para poder entender esto que es nuestra identidad y vivir en conformidad con eso. Y poder de alguna manera tener y decirle, bueno, Señor, enséñame de qué se trata esto de que yo soy sacerdote. Mis amados, leía en la palabra y me impresiona porque Dios nos llama a nosotros que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. La misma herencia de Cristo es nuestra herencia también. Y la herencia de Cristo, le dice el Padre en Salmo 2, es la tierra. Te daré por herencia la tierra. Y vas a gobernar y te vas a establecer y de ti va a manar la justicia y vas a poner tu trono en Sion y va a hacer manifiesta mi justicia a través de ti. Esa es la herencia de Cristo y nosotros somos coherederos con Él. Esa es también nuestra herencia. En la parábola del siervo fiel le dice Jesús, por cuanto has sido fiel, te voy a dar autoridad sobre 10 naciones. Y eso es profético, porque en ese tiempo nos va a tocar regir con la autoridad, pero tenemos que prepararnos en ese llamado y vernos ahorita como sacerdotes de Dios. Y así como sacerdotes, estar en ese lugar santísimo, habitar en ese lugar detrás del velo, con la Shekinah de Dios, con su presencia allí. Amén. Efesios nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y lo dice ya, o sea, lo dice en presente. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea, no es que vamos a estar o que estuvimos, no, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Es como una suerte de dicotomía de estoy pero no estoy. Hay una realidad espiritual y en esa realidad espiritual así Dios ve a la iglesia en ese estatus y nosotros tenemos que vernos así, de esa manera, porque lo único que tenemos autoridad para proclamar el nombre de Cristo es la iglesia, que puede tomar el nombre sobre todo nombre y con ese nombre y en autoridad puede hablar, es la iglesia. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Amén. Ese privilegio nos ha sido dado a nosotros. Amén. Y voy a seguir ahí en Corintios, en el 18, que fue el último que dejé. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo la primera vez que leí este versículo no lo entendía. Me parecía un trabalengua, tuve que leerlo varias veces. Sé que seguro no les pasó a ustedes. Pero es impresionante la declaración que da Pablo ahí. Dice, lo voy a volver a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis amados, hay algo vital que tenemos que entender y que ocurre en ese lugar santísimo. En ese lugar santísimo, Cristo se nos es revelado y Cristo nos revela al Padre a través del Espíritu. Ojo, no estoy diciendo que cuando nos convertimos eso no sucede, porque sí recibimos a Cristo, comenzamos a vivir y somos cristianos, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero para podernos conformar a la imagen de Cristo, tenemos que conocer a Cristo y escuchar de Cristo quién es el Padre y tener esa revelación. Muchas veces el pastor, sobre todo el pastor Luis, ha dicho, esto se recibe por revelación. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién lo ha dicho? Claro, con una voz más gruesa, obviamente, y con los bigotes. Pero él dice, eso se
se recibe por revelación. Y yo recuerdo en diciembre que un jovencito se me acercó y me preguntó: Andrés, ¿qué significa que las cosas se reciben por revelación? Y amados, a veces, no sé si les ha pasado, no entiende las cosas, pero cuando te las preguntan y tienes que explicarlas, te quedas ponchado y como, bueno, ok, déjame pensar para darte una respuesta acertada. Y no recuerdo exactamente qué le dije ese día, espero haberle dicho algo que tuviese sentido y me haya entendido. Pero esta semana el Señor trajo a memoria ese episodio particular, porque leyendo Juan 15, en el ministerio juvenil estamos escudriñando Juan 15 acerca de estar conectados a la vid. El versículo que me toca, de hecho me toca al predicar ahora, Juan 15:15, Jesús le dice a sus discípulos: ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo sí. Y todas las cosas que yo he escuchado de mi Padre, o que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. Y en ese momento, leyendo ese pasaje y orando, el Señor me hizo entender: ¿sabes? Es que tú tienes que volverte amigo de Jesús. Y en esa amistad Jesús comienza a hablar de las cosas que sabe del Padre. Y allí es donde ocurre esa revelación, cuando Jesús mismo te predica a ti. Cuando pasamos de esa mentalidad de siervos, y ojo, seguimos siendo siervos de Cristo, eso no va a cambiar, pero es como que el Señor sube un poquito más y le dice: ya va, no solamente eres mi siervo, yo ahora te llamo amigo, porque el siervo tiene muchas cosas buenas, pero el siervo no sabe lo que hace su Señor, hace caso y ya. Y como Dios no es un Dios déspota, dice: yo te quiero decir las cosas que yo voy a hacer. Dice la palabra que Él no hace nada sin antes revelarlo a sus profetas en la antigüedad. Dice: ahora yo los llamo amigos, porque todo lo que oí del Padre yo le he dado a conocer a ustedes. Y los secretos del Padre los entendemos a través de Cristo, hermanos. No a través de un pastor, por muy sabio que pueda ser. Los secretos del Padre los entendemos a través de Cristo. Y Él mismo, en la intimidad de nuestro lugar secreto, comienza a hablarnos, a enseñarnos, y nos volvemos sus amigos. Esa amistad con Dios es literalmente eso: escuchar a Él contarnos del Padre, escuchar a Él a través de su palabra, evidentemente, pero muchas cosas en la palabra están cegadas a nosotros porque quizás no la escudriñamos o no nos metemos de lleno con ella, pero allí el Señor quiere mostrarte para que te puedas conformar a su imagen, y lo hace a través del Espíritu Santo de Dios, a través de ese ministerio del Espíritu. Primera de Corintios dice que el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, y esas cosas nos las he revelado, nos las son reveladas. Y termina esa primera de Corintios, dice: pero gracias que tenemos la mente de Cristo. Tenemos al Espíritu que escudriña al Padre y nos muestra las cosas del Padre, y tenemos la mente de Cristo que nos permite absorber y entender eso. Amén. Y en ese lugar, ¿y por qué esta figura que usa Pablo? Pablo dice: ahora cuando el velo es quitado, es como que podemos ver por un espejo a cara descubierta la gloria completa de Él, y somos transformados a esa gloria, a la imagen de esa gloria. Lo que vemos de Cristo, la revelación de Cristo, nos transforma a nosotros, y de alguna manera vivimos en conformidad con esa revelación. Pero amados, cuando levantamos velos, ponemos como un tope, y en ese velo vemos difusa la imagen de Cristo, y solamente podemos conformarnos a la imagen del velo que estamos viendo, y no a la imagen real de la gloria de Dios reflejada en el espejo. No es que el espejo esté ahumado o no refleja a Cristo, es que nosotros levantamos velos, y solo podemos llegar hasta donde se nos es revelado. Por eso tanto conflicto muchas veces cuando escuchamos algo que, ¿será que eso es cierto? No entiendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque como no nos ha sido contado por Cristo a nosotros, solo podemos llegar hasta allí. Y eso tiene que retarnos y animarnos a ir más allá, porque si hay hombres de Dios que han tenido eso, entonces nosotros también podemos tenerlo. Amén. Amén. Es como ese dicho que dice que en el argot popular: nadie aprende por experiencia ajena. Te pueden contar muchas veces algo, pero hasta que tú no te des el trancazo, tú no vas a aprender. Ojo, eso no es bíblico, ¿no? Tenemos que aprender. Para eso Cristo hizo lo que hizo, para mostrar el camino.
Pero de alguna manera pasa también en la vida espiritual. Alguien puede contarte una experiencia, pero hasta que tú no tengas esa experiencia con Dios, esa revelación de Cristo, ese Cristo hablándote algo del Padre, algo de la eternidad, hasta que no tengas eso, vas a seguir siendo conformado hasta donde te deja tu mente y hasta donde tu temor te permite caminar. Y no puedes ver el espejo con claridad. Y no puedes ser transformado de gloria en gloria por medio del Espíritu. Necesitamos de esa revelación para poder ir más allá. Hasta donde está nuestra barrera, hasta allí vamos a llegar. Hasta donde está nuestro paradigma religioso, hasta allí vamos a llegar. Y nos vamos a enfrascar una y otra vez en el mismo punto. Pastor, que si esto se puede o no se puede hacer, que será que esto es malo, que déjame demostrarte que esto es bueno, que no es bueno. Y nos quedamos allí y perdemos el tiempo en discusiones vanas. Cuando el Señor dice, ven, métete en el lugar santísimo y vas a entender todas las cosas. No te corresponde discutir con un pastor. Habla con el Señor y el Señor te va a hablar a ti, te va a responder y te va a enseñar las cosas que tienes que hacer. Conformados a su imagen. Y permanecer en esa revelación en el tiempo. Leí una frase esta semana que decía, un cristianismo radical es permanecer fiel por décadas. Un cristianismo radical es permanecer fiel por décadas, por 10, 20, 30, 40 años. Eso es un cristianismo radical, si pudiéramos ponerle un nombre. Y me impacta porque yo soy joven todavía. Y yo conozco personas que han empezado conmigo antes de mí, que hoy día no están en los caminos del Señor. Y a la misericordia de Dios debo que puedo estar todavía allí, pero quiero permanecer en ese lugar. Me ministra a veces mucho más el hombre que tiene 40 años predicando y predica con mucho furor que el jovencito que tiene 20. Porque digo, wow, él ha transitado toda una vida y aún a sus 80 años puede predicar de la misma manera. Y no tienen paredes, paradigmas. Porque a veces comenzamos con mucho ímpetu y de buenas a primeras algo pasa y nos alejamos. Y tenemos que ser los elegidos de Dios y comenzar y terminar con el mismo ímpetu y permanecer fiel por décadas, gastarnos en el Señor. Hay un pastor en particular que a mí me ministra mucho. Él tiene 85 años y predica la palabra del Señor con una pasión impresionante. Y él dice, mi jefe es el Señor y Él no me permite retirarme. Dice, bueno, la verdad es que sí, pero mi retiro está en la eternidad y allí voy a poder disfrutar con Él. Entre tanto sigo predicando y sigo trabajando para Él hasta que Él decida que tengo que irme con Él. Como, wow, Señor, yo quiero tener ese corazón también de mantenerme firme, de que Tú literalmente seas mi jefe. Pongámonos a pensar en eso. Cuando trabajamos y tenemos un jefe, bueno, le tenemos miedo al jefe, hay que llegar temprano, que hay que estar aquí, que hay que estar allá, queremos agradarle, que Él nos vea para que nos dé un ascenso, etc. Pensemos que nuestro Dios es nuestro jefe de alguna manera. Y tengamos esa misma actitud. Wow, tú ves, bueno, pero no es un jefe particular, porque nos ve 8 horas, y nos ve las otras 8 horas, y las otras 8 horas se nos ve todo el tiempo. Okay, las 24 horas al día está ahí pendiente de nosotros. Así que es un poco complicado, pero Él es nuestro jefe. Y mi amado, te lo digo también a ti, tu retiro está en la eternidad, no está aquí. Tu placer está en la eternidad, no está en esta tierra. Y allí vas a poder disfrutar. No te canses de hacer el bien, dice la Escritura. Porque en su tiempo segarás, en tu tiempo la cosecha vas a tener. Aleluya. El tiempo se me fue más rápido en esta prédica. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando, porque quisiera también que ministremos, tener un tiempo de ministración al final. Como fue tan repentina el tema de la predicación, el Señor comenzó a traer a memoria palabras que Él me ha dado durante estos últimos meses y cosas que Él ha ido ministrando a mi corazón, y en particular me llevó a una en Isaías. Recuerdo que fue en diciembre, orando por una necesidad muy íntima, muy personal con el Señor. Él me llevó a Isaías 66
¿Se me perdió Isaías? Ya. Isaías 66. El último capítulo de Isaías. Y allí comienza Jehová a hablar, haciendo una pregunta, y le dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Luego dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Isaías tiene un encuentro con Dios, y Dios comienza a hablar y le dice, ¿dónde voy a morar en esta tierra si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? ¿Qué me pueden construir ustedes a mí si todo me pertenece a mí? Era lo que le estaba diciendo. Todo es por mí, todo es mío. Pero él comienza a responderle y le dice, sin embargo, dice Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que es pobre y humilde, y que tiembla a mi palabra. Y allí voy a hallar un lugar de reposo, y allí voy a hallar un lugar donde yo puedo morar, donde yo puedo estar. Humilde, pobre y que tiembla ante la palabra de Dios. Me impresionan esas tres características. La Biblia dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él realza la humildad, él habita en el quebrantado con el humilde de espíritu. Dice la Escritura también. Amados, cuando miramos a Dios con los ojos de humildad, cuando reconocemos nuestra condición y donde estamos, y que somos indignos, pero aquel que es digno nos hace digno a nosotros, Él comienza a obrar en nuestra vida. Pero tenemos que comenzar a hablar con Él, a dejarnos de cautivar por las cosas de este mundo. Porque así como podemos ser conformados a la imagen de Cristo si comenzamos a ver su palabra, también podemos ser conformados a las otras cosas que vemos. Y a veces nos conformamos a la sociedad, a veces nos conformamos al panorama político, y sabemos más de política, sabemos más del dólar, sabemos más de tendencias de aquí para allá, de historia, que del Señor y que de Cristo. Y conversamos más acerca de la situación que hablar de Cristo. Y yo me incluyo en eso, porque en mi humanidad de repente caigo en cuenta y digo, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Y de acuerdo a lo que veamos, de acuerdo a eso vamos a ser conformados. Conformamos con lo que vemos en la televisión, con lo que leemos en el periódico. Chévere que lo leamos, pero si el mover de nuestro corazón es para preocuparnos por eso, no lo leas. Si tu mover es orar, por eso leer. Pero confórmate a la imagen de la palabra de Dios. De acuerdo a lo que tú ves, de acuerdo a lo que tú te alimentas, de acuerdo a esa ley vas a vivir. Si alimentas la ley de la carne, si alimentas a tus miembros en tu mente, vas a vivir de acuerdo a esa ley. Y vas a decir como Pablo, miserable de mí, vivo en un cuerpo de muerte. Pero yo quiero que el Señor nos lleve y pedirle al Señor que temblemos ante su palabra. Amados, aquí está todo, en su santa palabra. Aquí está el gran secreto del cristianismo. Aquí, en ningún otro lugar. He estado allí por años, y tenemos que leerla y escudriñarla y temblar a su palabra y apropiarnos de sus versículos y clamar en conformidad con sus versículos y comenzar a vivir esos versículos y apropiarnos de ellos, de sus promesas, y poder entonces quitar los velos de nuestra vida, velos a veces académicos también, de paradigma, de que creemos una cosa u otra, y poder ver a cara descubierta la gloria del Señor. Quiero finalizar con el mismo Romanos, porque fue también algo que el Señor me dio esta semana leyendo Romanos. Y Romanos 8, después que describe esa ley del Espíritu, comienza a hablar acerca de nuestro llamado como hijos de Dios a recibir esa glorificación cuando Cristo regrese.
Y Él dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que la creación gime por el momento en el que los hijos de Dios sean manifestados, porque la creación fue sujeta a vanidad a causa del pecado del hombre. Y luego de eso dice que no solo la creación gime, el Espíritu también gime por nosotros e intercede. Y luego también dice, y nosotros gemimos, porque anhelamos recibir nuestra adopción, dice Romanos. Me impresiona porque el Señor me dio como una figura y me dijo, imagínate por un momento, y quiero que usted se lo imagine, que tú eres huérfano. Quizás aquí literalmente hay alguien que sea huérfano, pero imagínate que no tienes papá ni mamá y que eres un niño de 8 o 9 años. Y que llega alguien y te dice, toma, con un papel firmado, te han adoptado. Pero te dice, no lo vas a poder conocer hasta que pase tanto tiempo. Pero Él va a velar por ti, Él te va a suplir, Él te va a dar todo, pero no lo vas a poder conocer todavía de vista. ¿Cuál sería el sentir de ese niño? ¿Cuál sería el anhelo de ese niño durante toda su vida? Oh, yo creo que sería encontrarse con aquel que lo adoptó, que lo sacó del mundo huérfano donde estaba y que ahora vela por él. El anhelo de él sería que llegue el momento en el que pueda abrazarlo y darle las gracias, y con lágrimas en los ojos quizás ver a aquel que lo adoptó. Amados, así ha pasado con nosotros. Y Pablo dice, gemimos por recibir a él, aquel que nos adoptó. Gemimos y clamamos por eso. Ya la creación lo hace desde la antigüedad, porque fue sujeta a vanidad, y clama porque Cristo regrese y porque seamos glorificados. Ya el Espíritu lo hace también, pero la novia clama por el regreso de Jesús. Por eso es que Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu ha dicho ven desde años, pero el Espíritu tiene que ir conforme, la novia tiene que ser conformada al deseo y al anhelo del Espíritu, para que gimamos de acuerdo a lo que gime el Espíritu y clamemos de acuerdo a como clama el Espíritu, y le pidamos ven y regresa por nosotros. Y yo quiero que el Señor nos ponga a nosotros, en nuestro corazón, un vacío por la eternidad, que abra un hueco en nuestro corazón, y ese hueco va a ser lleno cuando llegue la eternidad, porque entonces vamos a poder tener un anhelo y un deseo por encontrarnos con aquel que nos adoptó, por vivir para aquel que nos lavó y que nos limpió con su sangre, y que nos unamos al gemido de la creación. Dice, Señor, enséñame cómo gimen los árboles, cómo gime la tierra para que tú regreses, porque no sé hacerlo, porque no entiendo cómo lo hace, pero esperan y aguardan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, llamados a habitar detrás del velo. Ponte de pie, vamos a orar. Yo no sé si en esta sala hay alguien que no conoce al Señor, que quizás nunca en su vida ha escuchado acerca de Cristo. Y puede ser que muchas cosas que dije hoy no entiendes, pero sí te puedo decir algo. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y tu Señor, y comenzar a vivir esa vida de la cruz que te lleva al lugar santísimo, lo puedes hacer el día de hoy. Y si hay alguien que quiere tomar esa decisión, puede simplemente pasar al frente y yo voy a orar por él. Si hay alguien que quiere determinadamente decir, Cristo, quiero seguirte a ti, y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar que la presencia del Señor se manifieste, sí, con tus ojos cerrados, iglesia. Aleluya.
que Él venga y que Él escudriñe tu vida y que Él pese tu corazón y que Él ponga un anhelo por Él, un celo por Él, de vivir no solamente por Él. Oh Santo Dios, ven y paséate, Señor. Ven, oh Dios, sobre este lugar, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, abre tu corazón, confiesa delante del Señor para que traiga sanidad de Él. Ven tu diálogo con el Señor. Ven, Espíritu, estás en este lugar. Oh Santo Señor. Oh Padre, te pertenecemos. Cristo, susúrranos los secretos más íntimos del Padre. Susúrralos, Señor. Abre nuestros oídos para escucharte. Oh, que te podamos amar con el amor que tú amas al Padre. Que tengamos también ese amor, Señor, en nosotros. Quebranta nuestra vida. Quebranta nuestro pecado que deseamos, que amamos, nuestra vanidad. Quebrántala para que puedas poner vino nuevo en nosotros, Señor. Quita el orgullo de nuestro corazón, mi Dios, y que solamente tú seas exaltado, Cristo. Que solo tú seas glorificado, mi Señor. Oh, te exaltamos porque solamente tú eres digno. Yo sé que este es un mover no de esta iglesia, sino de muchas iglesias en el mundo entero. En el mundo entero, Señor, que tú estás llevando a un tiempo de mayor intimidad, compromiso y consagración, Señor. Llévanos, Señor, a entender el tiempo, el momento en el que estamos, Señor, y no perder el tiempo con las banalidades del mundo, Señor. Llévanos, Señor, a entender como entendía Wesley, que decía: dame 100 hombres que no le teman a otra cosa más que al pecado, pero que no le teman a otra cosa más que a Dios, y que no odien otra cosa más que al pecado. Que ese mismo corazón esté en nosotros, Señor. Que no le temamos a otra cosa más que a ti, que no aborrezcamos otra cosa más que el pecado, porque con 100 de esos podemos cambiar el mundo. Predicar tu palabra, predicar tu evangelio, Señor. Sella corazones en este lugar, oh mi Dios. Aumenta la barra aún más, el compromiso de buscarte, Señor. Comienza a darles de ti, Señor, porciones de ti, Señor, alimentos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, sigue clamando al Señor.